Raza Bayu, para mejorar calidad. La raza Bayu se presenta como una excelente opción para mejorar los hatos ganaderos, especializados en producción de carne, ya sea con animales F1 o puros. La raza Bayu es productora de la mejor carne a nivel mundial y por lo tanto mejor precio. Los cruces son fundamentales para mejorar la calidad de la carne que producen los bovinos. La carne recibe su valor y precio de acuerdo al marmoreo que tiene. La grasa entreverada tiene como función sellar la carne y formar ácidos que son sanos para las personas. En Japón tienen una escala que va del 1 al 12, con el cual miden la cantidad de marmoreo de la carne. En Japón la raza que presenta mayor marmoreo es la Bayu negro. Si cruzamos una vaca cebú y se cruza con toro Bayu, el F1 resultado de este cruce llegará a tener 4 en esa escala de medición. Este resultado se puede mejorar en tierra caliente con la raza Brangas y en tierra fría con esta raza pura. Un aspecto a resaltar de la raza Bayu es que es de temperamento muy dócil. En una vaca de estas se encuentra toda la genética milenaria de dicha raza en esta finca. Se dejan las crías todo el tiempo a sus madres, lo cual es diferente cuando se trata de razas lecheras donde sí es preciso apartar a los animales. En cada vaca de la raza Bayu está presente toda la genética de dicha raza milenaria, por tal razón se dejan las crías todo el tiempo junto a las vacas. Los terneros se alimentan del calostro, que en promedio producen de 6 a 7 litros diarios. Una gran ventaja de la raza Bayu es la fertilidad. Tiene una capacidad muy grande de producir ovocitos, produciendo de 15 y 20 en momentos determinados, sobre todo si es aspiración. Folicular, cuando es convencional, se pueden tener altas probabilidades de preñeces de mellizos. En la raza Bayu las vacas a los 12 meses ya están ciclando nuevamente. El toro de la raza Bayu es capaz de servir hasta 50 vacas, que es 15 y 20 veces más que otras razas, por lo cual es un animal eficiente y fértil. La raza Bayu, después de 15 años de selección, se caracterizan por excelente marmoreo de su carne, estructura y fertilidad.